Hola, queridos amigos. Nuevamente estamos aquí para compartir una porción más de la maravillosa palabra de Dios. El día de hoy, como es costumbre, le hemos puesto un título al tema de hoy, el cual es Necesitamos conocer el Evangelio. Ese es el título de la enseñanza del día de hoy. Necesitamos conocer el Evangelio. Cada uno de nosotros que hemos venido por la misericordia de Dios a los pies de Jesucristo, necesitamos conocer el Evangelio. ¿Para qué? Para poder presentar defensa y poder proclamarlo de una manera correcta. Vamos a leer Marcos capítulo 16, versículo 15. Este versículo va a ser el versículo base que vamos a tomar en este día. Dice de esta manera: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Jesucristo les dijo esto a sus discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. En nuestra cultura, hablando de México, desgraciadamente no se inculca el hábito de la lectura, de tomar un buen libro y leerlo. Y muchos llegamos al cristianismo de esa manera, sin el hábito de la lectura. Cristianos alrededor del mundo no leen su Biblia, mucho menos la estudian. Solo se alimentan de lo que escuchan en el servicio dominical. Es como si alguien comiera solamente una vez al día una tortilla. No sería suficiente. Recordemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Y las palabras que salen de la boca de Dios son las Escrituras. Entonces, si entendemos que Mateo 4:4 dice que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, por consecuencia entendemos que necesitamos nosotros como alimento espiritual leer y estudiar la palabra de nuestro Dios, que es la Biblia. Un creyente que no lee y estudia las Escrituras es un creyente que está enfermo, anémico y que es presa fácil del engaño. Debemos conocer las Escrituras. ¿Por qué las debemos conocer? Porque el desconocer las Escrituras es como estar en una selva sin brújula ni mapa, totalmente perdidos. El que no estudia, que no lee las Escrituras, pues está en una selva sin la brújula, sin el mapa, totalmente perdido, sin saber a dónde dirigirse y a dónde y cómo dirigirse para salir de ese lugar, para no perderse. Es lo mismo. Nosotros como cristianos necesitamos conocer el Evangelio, porque si no lo conocemos, estamos totalmente perdidos. No tenemos rumbo, no tenemos dirección, no sabemos hacia dónde vamos ni cómo debemos dirigirnos en este mundo. El salmista dijo en el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Notemos que dijo lámpara es a mis pies tu palabra. El salmista semejante a la palabra de Dios como una antorcha que alumbra de noche, como el apóstol Pedro lo dijo, que la palabra profética más confiable a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra de noche. Cuando se menciona la palabra lámpara en las Escrituras, muchas veces están haciendo semejanza a una antorcha que alumbra. El salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios, como te lo vuelvo a repetir, es como la brújula, como el mapa que nos dirige en este mundo. Y si no la conocemos, si no la leemos, no la tenemos escrita en las tablas de nuestro corazón, pues estamos perdidos totalmente. El doctor y pastor R.C. Sproul dijo algo acerca de la palabra de Dios. No es sorprendente que casi todo el mundo tiene una opinión de la Biblia,
pero muy pocos la estudian. Te voy a repetir nuevamente la frase. ¿No es sorprendente que casi todo el mundo tiene una opinión de la Biblia, pero muy pocos la estudian? Y entre esos muy pocos la estudian, desgraciadamente están muchos que están dentro del camino del Señor, que se congregan todos los domingos. Hablar de las Escrituras basados en nuestra opinión, sin estudiarlas, es como ponernos debajo de un edificio que está a punto de ser demolido. Sería un acto muy poco inteligente. ¿Quién se pondría abajo de un edificio que va a ser demolido? Nadie. Pues eso es cuando uno habla de las Escrituras sin estudiarlas. Cuando uno da su opinión solamente de lo que piensa que quieren decir las Escrituras. Es como aquel que se pone, te lo digo nuevamente, debajo de un edificio que va a ser demolido. Va a ser totalmente destruido. Va a ser aplastado. Va a morir. El Señor Jesús en Marcos 16:15, el versículo que leímos al principio, dijo y dio una orden y no una sugerencia. Jesucristo dio en Marcos 16:15 una orden y no una sugerencia al decir: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Él dio indicaciones precisas. Nuestro Señor dijo: ir por todo el mundo. La primera indicación es esa: ir por todo el mundo. Nos da el margen de donde nos debemos mover. ¿Qué debemos hacer? Ir por todo el mundo. No nos puso un límite, sino dijo: vayan por todo el mundo. ¿Pero a qué vamos a ir por todo el mundo? Luego siguió diciendo el Señor Jesucristo en Mateo 16: y predicar el Evangelio a toda criatura. Aquí está la segunda indicación. Nos da el motivo y qué debemos hacer, y que es predicar, proclamar a toda criatura el Evangelio. El Evangelio. Si no leemos y estudiamos, ¿cómo vamos a proclamar el Evangelio, queridos amigos y hermanos? Si no leemos y estudiamos, no vamos a saber qué decir. Y Jesucristo dio una orden directa y dijo: id y proclamar el Evangelio, que es predicar el Evangelio. Él no dijo: vayan y digan lo que se les ocurra o se les venga a la mente. Eso estará bien. No. Esto no lo puso en tela de discusión cuando estaba con los apóstoles y les dijo: ¿qué les parece si van y predican el Evangelio? ¿O qué opinan ustedes? No, él dijo: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. La orden es directa: ir y predicar el Evangelio. Jesús no dijo: vayan y proclamen, prediquen lo que se les ocurra, lo que ustedes opinen, lo que venga a sus mentes. Él dijo: predicar el Evangelio. Y para eso hay que conocer el Evangelio. Y eso se consigue estudiándolo. Y eso implica leerlo, meditarlo y memorizarlo, como Dios lo ordenó a Josué 1:8. Pero muchos no tienen el hábito de la lectura, porque nunca se los inculcaron, porque les da pereza, y ahora en Cristo tampoco lo hacen. No leen las Escrituras, no leen la Biblia, solamente se alimentan de lo que miran en las redes sociales, que pusieron por ahí una frase y dicen: eso es alimento. Pero eso es como comer comida chatarra, porque la necesidad de nuestro espíritu es ser alimentado de la palabra de Dios. En Josué 1:8 dice esto: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vamos a analizar Josué 1:8. Empieza diciendo nuestro Dios: nunca se aparte de tu boca. Está diciendo: puedes hacerlo cuando tú quieras, estudiarlo cuando se te ocurra o pienses que es prudente. Muchos desgraciadamente se ponen a querer estudiar, si se puede decir eso, estudiar una hora o media hora antes de que van a predicar. ¿Y a usted cree que con media hora que se pongan a hacer
un estudio, van a tener el tiempo suficiente para poder explicar correctamente lo que está en las Escrituras y lo que dicen las Escrituras y proclamar el Evangelio como lo ordenó Jesucristo? Claro que no. Por eso Dios le dijo a Josué: nunca se aparte de tu boca, nunca se aparte de tu boca. Cuando habla de la boca, implica que lo tenía que estar leyendo, que lo que tenía que estar diciendo. Porque dice, este libro de la ley está hablando de un libro. Nosotros tenemos la Biblia. Y nosotros tenemos que entender que esta misma orden que Dios le dio a Josué en 1:8 nos las está dando a nosotros, que nos decimos seguidores de Cristo, que decimos que somos hijos de Dios, porque a nosotros también nos es dada la encomienda, la gran comisión de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, a toda criatura. Y eso implica que debemos hacer las cosas en obediencia a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo y ordenó, no a lo que nosotros pensemos que es correcto. Y Él dijo: ir y predicar el Evangelio. Eso significa, en griego, ir y predicar el Evangelio. No significa otra cosa. Significa que debemos estudiar la palabra de Dios y nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuánto tiempo debemos meditar en la palabra del Señor? Invertir nuestro tiempo en el estudio de las Escrituras. Aquí dice de día y de noche. No hay un límite. Muchas veces le invierten a ver un partido de fútbol cristianos 2 horas interminables. Muchas veces las mujeres cristianas le invierten a una telenovela 3, 4, 5 horas porque miran varias de ellas y luego miran un programa de comentarios de la farándula. O sea, se pasaron 3, 4, 5, 6 horas mirando la tele, y para estudiar las Escrituras viene el tiempo de hacerlo y dice: no, estoy cansado, estoy fatigado, creo que mejor lo hago mañana. O leen un versículo y dicen: ya estudié con eso suficiente, porque abrí el Facebook y en Facebook apareció lo que publicó fulanito, fulanita, y decía el versículo fulano. Por el día de hoy está bien, creo que ya me alimenté de la palabra de Dios y medité suficiente en ella. Creo que eso no es meditar. Dios le dijo a Josué: de día y de noche meditarás en él, pensarás en él, de día y de noche. Esto implica invertir tiempo constante, serio, en el estudiar la palabra de Dios para cumplir el mandato correctamente que Jesucristo nos ha dado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Desgraciadamente, las personas no se preparan porque no tienen el hábito del estudio, de la lectura, principalmente. Y miran un libro como la Biblia, bastante grueso, que tiene muchas letras, quizás pequeñitas, y dicen: oh, qué flojera, porque están acostumbrados a leer revistas que tienen imágenes, revistas como aquí en México Memín Pingüín, el Libro Vaquero, TV y Notas, TV y Novelas, y todas esas cosas. Y ahora, a través de las redes sociales que tenemos, Facebook, Instagram, Twitter, pues todo lo que se publica en estas redes. Pero cuando viene el tiempo, te lo vuelvo a decir, de estudiar las Escrituras, llega la pereza, el cansancio y 1000 pretextos para hacerlo. Y desgraciadamente muchas personas están proclamando, hablando y predicando un evangelio totalmente diferente al que está en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué motivo? Debemos hacernos esa pregunta. ¿Por qué motivo las personas están predicando otro evangelio diferente? ¿Por qué? Porque no leen, porque no estudian, porque no meditan, porque apartan de su boca este libro de la ley y no meditan en él de día y de noche, como lo dijo Dios a Josué. Y por lo tanto no están cumpliendo el mandato de Jesucristo de ir y predicar el evangelio. Están predicando sus ideas, están predicando sus opiniones, están predicando su filosofía. Pero eso no es lo que debemos predicar. Eso no es lo correcto. Eso no es lo que importa, ni lo que cambia, ni lo que va a hacer libres a las personas, sino el evangelio de nuestro Dios, de nuestro Dios. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
Dios le dijo a Josué esto muy interesante: para que guardes y hagas conforme a todo. Fíjese lo que dijo: todo. Todo lo que está en las Escrituras es algo que nos debe interesar. Es algo que debe de movernos a estudiar palabras que quizás no comprendemos, tomar un diccionario y empezar a indagar para que nuestro conocimiento se amplíe y podamos saber realmente lo que Dios está diciendo a través de la palabra. Algo que tiene la misma escritura, la misma palabra, es que ella se interpreta a sí misma. No necesita que la interpretemos de otra manera. Ella se interpreta a sí misma. Como en este caso, acabamos de leer en Marcos capítulo 16, 15, que dijo Jesús: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y vemos también que en Mateo 4:4 dice que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vimos que el salmista dijo en el Salmo 119, versículo 105: lumbrera es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi caminar. Y ahora estamos en Josué 1:8. Todo está hablando de lo mismo, de la importancia de estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Porque nos sirven para guiarnos, como la brújula y el mapa para conducirnos, como dijo el salmista. Jesucristo dio una orden específica: ir y predicar el evangelio. Dios a Josué le dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Dios no le dijo: mira, Josué, puedes decir y hacer las cosas como a ti te parezcan, como tú quieras, como a ti te guste. No, le dijo: para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Estamos hablando de un libro. ¿Y un libro para qué sirve? Para estudiarse, para leerse. Hermanos, tenemos que hacer un hábito, un esfuerzo en nuestras vidas para leer, para estudiar, para meditar, para memorizar las Escrituras. Desgraciadamente a muchos cristianos les preguntan hoy en día acerca de la palabra de Dios, cuál es su fe y en qué creen, en qué está fundamentada, y no saben decir nada. Solamente dicen: no, pues yo creo en Jesús. Yo creo en Jesús y él murió por mí. Y le dicen: pero ¿por qué murió? No, pues él murió por mí. Y hasta ahí llegó su conocimiento. ¿Por qué? Porque no saben, porque no estudian, porque no leen la palabra del Señor. Pero si les preguntan a ese mismo hermano, quizás: oye, hermano, ¿cómo se llaman todos los integrantes del grupo del equipo de fútbol al cual tú le vas? Te los va a recitar uno tras otro sin equivocarse, porque eso sí le interesa. A otra persona le pueden preguntar acerca de la palabra de Dios y no va a saber qué contestar acerca de ciertas cuestiones de la Biblia, pero le preguntan acerca de los chismes y de todo lo que sucede alrededor de su colonia con sus vecinos, y va a saber dar pie y letra de todo lo que pasa en la casa de fulano, en la casa de mengano, cómo le ha ido a sutano. Pero de las cosas de Dios no saben decir nada, y solamente dicen lo que se les viene a la mente, lo que se les ocurre o lo que opinan de ello. Y andan predicando un evangelio totalmente diferente. El apóstol Pablo dijo que eso era algo muy grave, y que cuando alguien predicara un evangelio distinto al que ya tenemos, al cual ya tenemos en las Escrituras, lo tuviéramos por anatema. Fuera un apóstol, fuera un ángel del cielo o cualquier persona, lo tuviéramos por maldito. Por eso debemos de tener mucho cuidado. Y cuando no estamos predicando el evangelio de Jesucristo, estamos predicando cualquier otra cosa, estamos fallando el mandato de nuestro Dios y no estamos cumpliendo con la ordenanza que Él nos ha dado. Así que Dios le dijo a Josué: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, aquí viene una cláusula, porque dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, Josué. Pero primero tienes que estudiar la palabra de Dios. Primero tienes que meditar en ella. Primero tienes que invertir tiempo en ella, para que hagas conforme todo lo que está escrito en ella, no conforme a lo que a ti se te ocurra ni pienses. Porque aquí no importa lo que pensemos, lo que se nos ocurra o nuestra opinión.
Lo que importa es que prediquemos la palabra de Dios. Se nos requiere que prediquemos, enseñemos y creamos lo que dice la Biblia, no lo que nosotros queremos que diga. Esa es la verdad. Y muchos hoy en día se paran en los púlpitos, desgraciadamente, sin prepararse, sin estudiar debidamente, sin tener un compromiso serio, como lo dijo Dios a Josué: de día y de noche meditarás en la palabra de Dios. Le invierten 5, 10, 15 minutos, quizás media hora, y se me hace muy osado, y dicen: wow, ya estudié demasiado la palabra de Dios, hoy creo que es suficiente. Y le invierten tiempo, horas y horas a todo lo demás, a todo lo demás. Y me refiero principalmente a aquellos que tienen un cargo dentro de la iglesia, que son líderes que tienen que enseñar, o aquellos que tienen el llamado al pastorado. Tienen que preocuparse por conocer el evangelio y por predicar y cumplir el mandato al pie de la letra de nuestro Señor Jesucristo. Predicar el evangelio. Predicar el evangelio, no predicar lo que a nosotros se nos ocurra. Porque Él dijo predicar el evangelio. Y para eso hay, como te lo vuelvo a repetir, que conocer el evangelio. ¿Cómo voy a predicar y cómo voy a proclamar algo que no conozco? No puedo hacerlo. Si a mí usted me pregunta acerca de física nuclear, pues no sé qué decirle porque no lo conozco. Si usted me pregunta de fútbol, tampoco sé porque realmente no le pongo atención al fútbol. Si usted me pregunta de muchas cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, no voy a saber qué contestarle. Pero si usted me pregunta de las escrituras, si usted me pregunta de la palabra de Dios, ahí sí voy a saber qué decirle, porque es algo que conozco, porque le invierto tiempo para estudiarlas. Aquí no me preocupa a mí conocer acerca de muchas cosas que están fuera de lo que debe competirme principalmente como creyente, que es la palabra del Señor. A mí me pueden llamar ignorante de muchas cosas porque lo soy, pero debo de tener mucho cuidado de no ser ignorante en las cosas de Dios. Más si proclamo el evangelio de Jesucristo, y debo hacerlo correctamente, queridos hermanos. Recordemos el pasaje clave que estamos leyendo el día de hoy y el título de esta predicación. El título es: necesitamos conocer el evangelio. Y el versículo clave es Marcos 16, versículo 15, que dice: y les dijo, ¿quién es? Jesús hablando, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Necesitamos predicar el evangelio, pero el evangelio que Jesucristo nos ha dado, el evangelio que enseñan las escrituras, no un evangelio que sale de la mente de hombres, no el evangelio que sale de pensamientos humanos, no un evangelio que ha hecho un Dios conforme a la imagen del hombre, complaciente y que siempre está preocupado porque el hombre no sufra ningún tipo de situaciones adversas. No, debemos predicar el evangelio correcto, el evangelio de verdad, el evangelio que está en las escrituras. Y para poder hacerlo, como te lo vuelvo a repetir, necesitamos conocer el evangelio. Y la pregunta es: ¿cómo voy a conocer yo el evangelio? ¿Tiene usted una Biblia? ¿Tiene la facilidad para adquirir una Biblia? Bueno, le voy a dar un tip y le voy a declarar algo tremendo, como dijo un hermano por ahí, ¿no? Estudie la Biblia y va a conocer el evangelio. Agarre esa Biblia, empiece a leerla, haga un hábito en su vida, léala diario, vaya aumentando cada vez más la lectura de ella y va a ver cómo se va a hacer un hábito en su vida. Y va a tomarle ese sabor, esa pasión por la lectura de las escrituras. Es algo maravilloso y debemos hacerlo. ¿Por qué? Para conocer el evangelio por medio de estudiarlo. ¿Y estudiar qué implica? Implica leerlo. Y eso es algo que a muchos cristianos les da flojera. Pero no les da flojera jugar fútbol, hacer todo tipo de cosas X. Pero estudiar es algo pesado, tedioso y frustrante. Porque argumentan y dicen muchos: es que yo no lo entiendo. Pero la palabra de Dios nos enseña que Él nos ordena
que nunca se aparte de nuestra boca el libro, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Él dice de la ley, sino que de día y de noche meditaremos en él. De día y de noche meditaremos en él. Para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Porque después de hacer eso dice, porque entonces, si no estudiamos, si no meditamos, olvídese de lo que sigue, no va a llegar a su vida nunca. Porque dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero después de hacerlo primero. Si no, no le va a salir bien nada. Y finalizo con esto. Dios está interesado en que proclamemos su evangelio, porque Él dijo ir y proclamar el evangelio. No dijo proclama tu evangelio, di lo que tú quieras, habla de lo que tú se te ocurra. No, dijo proclamar el evangelio, predicar el evangelio. Se entiende claramente que el evangelio de las Escrituras, ¿verdad? Por eso te digo, Dios está interesado en que proclamemos, prediquemos su evangelio, no nuestro evangelio y no nuestras opiniones. Él quiere obreros que se preocupen por prepararse para cumplir con su gran comisión. ¿Usted se considera obrero de Dios? ¿Usted se considera siervo de Dios? Prepárese y no diga el pretexto de que es que yo no fui a instituto, como muchos dicen por ahí, yo no fui a un seminario bíblico. Pues hay muchos libros, tiene internet. El internet no nomás sirve para estar mirando chismes y cuanta cosa y que no edifica, sino para también poder estudiar libros acerca de la palabra de Dios y muchas versiones de la Biblia, donde usted puede ir encontrando y comparando en cuál se explica de una manera más fácil las cosas. Reina Valera quizás se le haga revisión 1960 muy difícil por el tipo de lenguaje que utiliza, pero si usted lee la Nueva Traducción Viviente se le va a hacer mucho más fácil. La traducción lenguaje actual se le va a hacer más fácil. La traducción de las Américas se le va a hacer más fácil. La traducción latinoamericana le va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque hablan de una manera más entendible, pues. No utilizan tantas palabras que no comprendemos. Por eso le digo, hay muchas versiones que podemos estudiar. Utilice el teléfono para eso. También sirve para eso el teléfono, para estudiar y comparar. Quizás lo leyó Reina Valera, te lo vuelvo a decir y dices, no lo entendí bien. Voy a la nueva versión internacional. Y cuando lo leemos dices, ok, esto es lo que quería decir acá. Y se nos amplía el panorama. Y cuando proclamemos el evangelio, prediquemos el evangelio, estamos cumpliendo correctamente con el mandato de Jesucristo de ir y predicar el evangelio a toda criatura por todo el mundo. Pero su evangelio, no nuestra opinión ni nuestros pensamientos. Por eso te digo, Dios está interesado que proclamemos su evangelio y no nuestras opiniones. Él quiere obreros que se preocupen por prepararse para cumplir con su gran comisión. El deseo de mi corazón es como el del apóstol Pablo, el cual le transmitió a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15. En la traducción lenguaje actual te lo voy a leer para que lo entendamos mejor. De una manera más sencilla se explica en esta versión, te la recomiendo. Haz todo lo posible, le dijo Pablo a Timoteo, haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Nótese que Pablo le dijo, haz todo lo posible por ganarte, Timoteo, la aprobación de Dios, no la de los hombres, no la de fulano, no la de fulana, no del concilio, no, dijo la de Dios, la de Dios, la de Dios. Esa es la que debemos buscar, la aprobación de Dios. Pablo se lo dijo a Timoteo. Haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará. Así Dios te aprobará. ¿Qué quiso decir? Así Dios te mirará que eres eficaz, que has sido eficaz. Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña, que predica, que proclama, que enseña, le dijo Pablo a Timoteo, que predica y que proclama correctamente. ¿Qué es esto de correctamente? Con precisión, sin adulterarla. ¿Qué? Pues la palabra, el evangelio, que enseña correctamente el mensaje de verdad.
Ese es el deseo de mi corazón. El deseo de Pablo ese era que Timoteo procurara ser aprobado por Dios y no por los hombres. Que se presentara como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse. Que enseña correctamente el mensaje de verdad. ¿Y cuál es el mensaje de verdad? El evangelio, la palabra, las sagradas escrituras que son inspiradas por Dios, que son inerrantes, que no tienen ninguna falla, ningún error, que no se contradicen, que no son suficientes para poder cambiar nuestra vida y cambiar a las personas. Por eso debemos predicar el evangelio. Y predicar el evangelio es la gran encomienda. Por eso debemos hacerlo. El doctor y pastor Martin Lee Jones dijo esto: la más grande responsabilidad del ministro cristiano es predicar la palabra de Dios. Esa es la mayor responsabilidad que tenemos, predicar la palabra de Dios. Y no es nuestra responsabilidad ser ricos como muchos enseñan. Eso no es, o tener una gran iglesia, o ser famosos o exitosos. No, nuestra gran responsabilidad es predicar el evangelio correctamente, el evangelio de Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. No tenemos pretextos. Tú nos has llamado a estudiar, a meditar, a memorizar tu palabra. Que meditemos en ella de día y de noche, para que podamos presentarnos delante de ti como obreros que no tienen de qué avergonzarse, sino que proclamamos correctamente y hacemos bien en obediencia el mandato que nos has dado de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Bendice a mis hermanos alrededor del mundo. Ayúdalos a aquellos que están en los lugares donde hay persecución y son encarcelados y muchas veces muertos por proclamar tu palabra. Que tu gracia les sea suficiente. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, querido hermano. Y recuerda, dijo Jesucristo en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Prediquemos el evangelio. Dios está invitándonos a hacerlos, nos está ordenándolo, pero hagámoslos correctamente, preparémonos. Él quiere obreros preparados que prediquen su evangelio, no lo que ellos piensan ni su opinión. Dios te bendiga y me despido de ustedes como siempre, deseando que Dios sea sobre tu vida y toda tu familia. Tu hermano Miguel Green. Y recuerda algo muy importante: Él prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin de los tiempos.